Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos la armadura de Dios para la vida cristiana. Pablo está escribiendo y dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, he leído los versos 10 al 12 de la Nueva Versión Internacional. Ahora oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Permítanos hoy encontrar ese poder suyo que nos ha provisto y que en las Escrituras lo llama la armadura del creyente. Por favor, que su gracia nos acompañe entonces para entender esta realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que desde el capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo expone cómo debe ser la nueva vida en Cristo? Es decir, como cristianos, hijos e hijas de Dios. Y Pablo nos revela en este pasaje que la verdadera lucha para vivir de esta manera es fortalecernos en el gran poder del Señor Jesucristo, pues tenemos un enemigo que usa todo su arsenal en el mundo espiritual para empujarnos y motivarnos a una vida ajena a lo que Dios anhela de sus hijos, de sus hijas. En esta lucha, Satanás quiere que nos confrontemos entre seres humanos y creyentes, convenciéndonos que nuestra lucha es contra personas de carne y hueso, cuando en realidad es Él quien a través de manipularnos hace que nos ataquemos y luego nos enfrenta en una lucha fratricida. Pero es Él quien con todas sus huestes de seres espirituales opera en este sistema y nos acosa, tentando, acusando y usando a los seres humanos para confrontarnos, creyentes o no. Así que nuestra lucha en el diario vivir, sobre todo cristianamente, es contra Satanás y sus huestes. Por supuesto, cada uno de nosotros en particular también somos responsables de creerle, porque dejamos que sus artimañas nos engañen y nos haga creer que nuestra lucha es contra nuestro cónyuge, contra nuestro hijo, contra el gobierno, contra los jefes, contra la iglesia, etcétera, etcétera. Por eso Pablo nos insta a que usemos la armadura de Dios para resistir esos días malos en que tenemos que enfrentar problemas de toda índole, sin dar rienda suelta a nuestra ira, amargura, presiones, etcétera, y salir victoriosos en la vida cristiana. Por eso nos dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Cómo usar la armadura que Dios nos proporciona para vivir una vida victoriosa en medio de este sistema gobernado por Satanás? La respuesta es que tenemos que aprender a ponernos la armadura que Él nos provee para de esa manera hacerle frente a Satanás y a nuestras debilidades y malos deseos. Así que primeramente veamos la armadura. Pablo procede a indicarnos que cada parte de la armadura y su uso es importante. Por eso usted y yo debemos conocerla y colocárnosla cada día, porque es la única manera de enfrentar una lucha contra seres que no los vemos y por tanto debemos hacerle frente con el poder o la fortaleza de Dios. Y nos dice, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, los versos 13 al 17. Como se da cuenta, esta armadura es de 6 partes, 5 de las cuales son protectoras para cubrir nuestra vida, y una es tanto defensiva como ofensiva. Se nos dice que es para resistir el día malo y seguir firmes en la vida cristiana. Lo hermoso de esta armadura es que cada parte a usar es Jesucristo mismo en nuestra vida. Por tanto, quien nos provee seguridad y victoria. Por eso Pablo aclara, la noche ha avanzado
y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Y luego dice más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. He leído Romanos capítulo 13, el verso 12 y el verso 14 de la Reina Valera contemporánea. Si nos revestimos del Señor Jesucristo, estaremos con toda la armadura. ¿Ya se dio cuenta? Ahora analicemos cada parte de la armadura que requerimos colocarnos en nuestro diario vivir cristiano. Primero veamos las 5 partes protectoras. Así es que Efesios 6 del 14 al 17 dice que debemos permanecer pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz y sobre todo armaos con el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad también el casco de la salvación. Hasta ahí las 5. Cada una de estas 5 partes nos defiende de Satanás y sus artimañas para que no caigamos en sus provocaciones, usando nuestras debilidades y malos deseos, pues lo que pretende es separarnos de Dios, o al menos paralizarnos para que no actuemos dentro de sus propósitos. Recuerde, cada parte es Jesucristo mismo en nuestra vida, lo recalcaremos. Vamos con el primero, el cinturón de la verdad. Dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 6, 14, la primera parte. El cinturón es la parte de la armadura que sostiene la coraza, que defiende el pecho, la espalda, los muslos y también sostiene el enfunde de la espada. Por tanto, es vital en la defensa de la vida. En la armadura de Dios el cinturón es la verdad. Requerimos ceñirnos de la verdad. ¿De cuál verdad? Para el sistema hay muchas verdades. Para el creyente hay una sola, Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Estar ceñidos con la verdad es saber en quién hemos creído y depositado nuestra vida. Él nos muestra el verdadero Dios, pues Él es Dios mismo encarnado y conoce todo, porque es el agente creador de todo el macro y microcosmos. Por tanto, si Jesucristo está en nuestra vida, estamos ceñidos con la verdad y Satanás no podrá engañarnos con sus mentiras, sean de la índole que sean. Por eso Juan dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 20 de la Nueva Versión Internacional. Satanás querrá engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad cristiana. Nos instan a seguir caminos alternos de salvación, de poderes milagrosos, de doctrinas, de filosofías, de placeres, etc. Por eso debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos e hijas de Dios, salvados de la muerte eterna y transformados por el poder del Espíritu Santo. Jesús garantiza nuestra seguridad. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Juan capítulo 10, verso 28. Cuando la verdad de Dios está encarnada en la vida, nuestra vida tendrá seguridad de nuestra relación con Dios. Fortalecerá nuestro espíritu. Alabaremos a Dios. Nuestras relaciones serán bien manejadas y Satanás tendrá menos asideros, pues en nuestro interior tendremos menos debilidades y dudas con las que el enemigo pueda confundirnos. Vamos con la segunda, la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia, Efesios 6, 14 en su segunda parte. Como ya dijimos, la coraza es la parte de la armadura que defiende el pecho, la espalda y los muslos. La justicia en nuestra vida es Jesucristo. Él pagó por nosotros la justicia del castigo por nuestros pecados. Pablo manifiesta, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Satanás trata de hacernos creer que por nuestras obras u obediencia a mandamientos podemos salvarnos y recibir bendiciones. Requerimos recordar que Cristo es nuestra salvación y redención, que por Él hemos sido justificados por la fe y que le pertenecemos. Por eso,
No debemos dejarnos engañar cuando Satanás nos acusa en nuestra mente y débil conciencia sobre los pecados pasados que Cristo ya nos perdonó, con el único afán de debilitar nuestra fe y hacernos presa de las dudas, de tal manera que nos abandonemos a una vida fuera de los propósitos de Dios. Aquí debemos usar la coraza de justicia, recordando que Cristo ya nos perdonó y que somos salvos por su justicia, no por la nuestra. Vamos con la tercera, el calzado del Evangelio. Dice, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Efesios 6:15. Nuestro calzado es el Evangelio de Jesucristo, que trae salvación y paz con Dios. Satanás quiere pervertir el Evangelio de Cristo y nos ha convencido en que debemos anunciar la doctrina de nuestra denominación y traer contienda como que ese fuera el verdadero Evangelio. No debemos caer en esa estratagema. A lo mejor usted y yo no estamos de acuerdo con algunas formas de alabar, de administrar, de algunos rituales de otros creyentes. Oiga, pero si Cristo está en ellos por la fe y el Espíritu Santo los ha transformado en sus hijos, sus hijas, ¿quiénes somos para no aceptarlo como hermanos? Solo porque no concuerdan con nuestra forma, administración, rituales o doctrinas. Pablo les recuerda a los corintios el evangelio en que habían creído y que deben permanecer anunciando. Les dice, además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si lo retenéis, como yo os lo he predicado. De otro modo creísteis en vano. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, los versos del 1 al 4. Este es el Evangelio de la salvación, de la paz y justificación con Dios, el que tiene poder y que no debe avergonzarnos, como lo declara Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos 1, versos 16 y 17. Este es el Evangelio que se nos mandó predicar, y quienes crean deben ser discipulados con y en las enseñanzas de Cristo. Por eso Jesús, luego de resucitar, comisionó este Evangelio. Dice que Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, los versos 18 al 20. Y del que Pablo afirma que, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Romanos 10:15. Satanás querrá paralizarnos y que nos avergoncemos de nuestra fe, ridiculizándonos para que no prediquemos. Recuerde, el Evangelio es el plan de salvación de Dios. Satanás nos pondrá opositores y nos tentará avergonzarnos y ser creyentes secretos. Si caemos en sus redes y no anunciamos el Evangelio, estamos siendo instrumentos del maligno en su plan de hundir a la humanidad y quiere usarnos para desacreditar el Evangelio de Cristo, o al menos paralizarnos. Cuando predicamos a Cristo con la vida y palabra, estamos viviendo conforme a Dios y no caeremos tan fácilmente en sus artimañas. Nos sentiremos comprometidos con Jesucristo, llevaremos el Evangelio y tendremos el gozo y la paz en nuestro corazón al ver vidas que se salvan y salen de sus postraciones. Vamos con la cuarta, el escudo de la fe. Dice el verso 16, y sobre todo armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor, la bondad de Dios y de su palabra. Si ejercitamos nuestra fe y afirmamos lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques de Satanás perderán su efectividad y avanzaremos en la predicación y propósitos de Dios.
Satanás nos pondrá la duda en cualquier momento con el fin de que no obedezcamos a Dios. Y si nos hace dudar, inmediatamente nos acusará diciendo que si hemos dudado ya no somos aceptados porque nos falló la fe. Por tanto, Dios ya no nos acepta o que ya estamos fuera de su presencia. Estos son sus dardos de fuego en nuestra mente y corazón. Nada más lejos de la realidad. Tome nota de esto. La verdadera fe no es la que no duda, sino la que se sobrepone a las dudas. La que cree y obedece a pesar de las dudas propias del ser humano. Todos los creyentes tendremos nuestras incertidumbres, tanto intelectuales como de lógica humana. Pero si nos superamos y decidimos creerle a Dios a pesar de todo ello y obedecer, hemos superado las artimañas de Satanás. Abraham es el padre de la fe. ¿Pero Abraham dudó? Sí. Pero no por incredulidad, sino en la duda intelectual y lógica humana, al verse viejo y su esposa estéril y que ya había pasado la menopausia. Pero se sobrepuso y contra esperanza le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pablo, escribiéndoles a los romanos, les expresa así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, he leído los versos 18 al 22 de la Reina Valera 1960. La fe es nuestro escudo para que los dardos de fuego del enemigo no nos alcancen, nos amilanen y nos tienten a dejar la fe y obedecer a Dios. La manera de agradar a Dios es la fe. Usted y yo no estamos para agradar a nadie más que a nuestro Señor, y se lo consigue por la fe. Y Dios, que es fiel, nos galardonará con la victoria y bendiciones, derrotando a Satanás y sus mentiras. Por eso el autor de Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Usted y yo vencemos a las dudas cuando llenamos nuestra mente de la verdad, que es Jesucristo. Esto se lo consigue leyendo, meditando y experimentando su poder y gracia, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Vamos al quinto, el casco de la salvación. Dice el verso 17: tomad también el casco de la salvación. Una de las maneras con que Satanás nos tienta para dudar y arrastrarnos a caer en sus artimañas es que la salvación está supeditada a nuestras obras y cumplimiento de mandatos. Pero la salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Él nos ofrece la salvación por la fe en su sacrificio y la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida. Como diría Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. Jesucristo es nuestra salvación. Si usted ha creído en Él y el Espíritu Santo está en su vida, es salvo. Así que ahora puede entender por qué el apóstol Pablo le llama el casco de la salvación. Pues este casco protegerá nuestra mente de las fuertes dudas que el enemigo pone a diario acerca de la seguridad de nuestra salvación. El enemigo nos manipula con sus atractivos al mal y luego nos dice que Dios ya nos ha desechado por tener malos deseos y pensamientos al mal. Si estamos atravesando enfermedades o adversidades y no encontramos salida, una salida rápida, por más que oremos, Satanás nos hace dudar diciendo que Dios no nos escucha, y para convencernos nos trae a la memoria nuestros pecados pasados, que Cristo ya nos perdonó, para que dudemos de nuestra salvación. No permitamos que Satanás ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación.
Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Pablo, referente a esta seguridad en Cristo, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, he leído el verso 35 y los versos del 38 y 39. Si dudamos de nuestra salvación, Satanás sabe que podrá manejarnos en las demás áreas de nuestra vida, la fe, la justicia, la predicación, etc. Por eso es vital que cubramos nuestra cabeza, es decir, nuestros pensamientos y certeza con la seguridad de la salvación, recordándonos constantemente que somos salvos por la fe en Jesús y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Así que el casco o yelmo de la salvación es Cristo en su vida. Ahora veamos la parte de defensa y ataque, la única, la sexta parte, la espada del Espíritu. Dice la segunda parte del verso 17, tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. ¿Se da cuenta que esta es la única parte de la coraza que es defensiva y arma de ataque? Es la espada. Todas las 5 partes que hemos analizado son de protección, pero esta, la espada, sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios, y Jesucristo mismo es la palabra encarnada para revestirnos de su poder. Juan lo expone así: en el principio ya existía la palabra ya estaba con Dios y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, he leído los versos 1 y 2 y el verso 14 de la Reina Valera contemporánea. Así que Pablo dice que el arma defensiva y de ataque es la palabra de Dios, la que debemos usar tanto para resistir como para atacar al enemigo en sus artimañas contra nosotros. Es nuestra espada. El ejemplo más práctico es el Señor Jesucristo cuando enfrenta a Satanás directamente en la tentación del desierto y usó la espada de la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Usted debe leerlo, está en Mateo el capítulo 4, los versos del 1 al 10. Si usted se da cuenta, Jesús rebatió y atacó a Satanás citando la palabra de Dios como arma ante sus artimañas. Por eso el autor de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, mentiras, engaños, atractivos, seducciones, etc., a la vez que le atacamos con el poder de la verdad, y Satanás no puede resistir la palabra de Dios. Por eso Jesús, intercediendo al Padre por sus discípulos y creyentes de todos los tiempos, usted y yo ahora, dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Y escuche, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versos 16 y 17. La pregunta es: ¿cuánto sabemos de la palabra de Dios retenida en nuestra mente y corazón? Porque cada palabra de ella en nuestra mente será usada por el Espíritu Santo como arma, la espada, contra Satanás y sus artimañas. Concluyamos. La vida cristiana, conforme a Dios, es una lucha diaria, una guerra no humana, porque luchamos contra seres malignos espirituales. Por tanto, debemos estar preparados, no con armas humanas, sino espirituales. Recuerde, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Dios nos muestra en su palabra que, como creyentes, enfrentamos un gran conflicto. Por tanto, no debe sorprendernos que Satanás esté detrás, inmiscuyéndose a todo nivel, inclusive dentro de la iglesia. Su primer campo de batalla es la mente de los seres humanos, en especial de los creyentes,
para sembrar conceptos y deseos engañosos, para luego destruir nuestras vidas, usando atractivos exteriores para manipular nuestras debilidades y concupiscencias. Quiere corrompernos, o al menos confundirnos, mediante la falsa enseñanza o mediante el sistema filosófico mundano. De esta manera enredarnos en prácticas que nos hagan imposible pensar y vivir claramente la vida cristiana, tanto dentro como fuera de la iglesia. Así que Jesús es nuestra armadura para vivir la vida cristiana venciendo a Satanás. Recuerde, el reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es la vida a vivir. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el mensaje que debemos proclamar y vivir como creyentes, y no dejarnos arrastrar por las trampas del enemigo que anhela impedir el avance y efectividad del Evangelio de salvación. Ahora oremos. Bendito sea usted, Señor, y gracias por su armadura, que es Jesucristo mismo en cada parte de ella, para fortalecernos, darnos el poder y la victoria. Que ahora, Padre, cada creyente, hijo e hija suya, nos revistamos de esa armadura cada día. De esa manera podamos resistir cada día malo que el enemigo nos acecha y salir victoriosos y con gozo. Que así sea en Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Pronto estaremos con otro mensaje. Hasta entonces, Dios les bendiga.